bien, veamos ahora lo que es la población, universo o colectivo. ¿Cómo la definimos? Como un conjunto completo de individuos, de objetos o elementos que poseen características comunes observables y pueden ser de tipo finito o infinito. O sea, el objeto de estudio, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar, ¿no? Los de los universitarios del Perú. Todos los universitarios del Perú representan entonces una población. No podría ser también, no necesariamente van a tener que ser todos. Tú puedes restringir tu población. Podrían ser solamente los universitarios de Lima. O tal vez quieras decir, ¿no? Que mi población son todos los universitarios de la UTP. Los electores del Perú, ¿no? Es una población bastante grande, que más o menos bordean los 20 millones acá en el Perú. ¿No? Los equipos de fútbol de la FIFA. ¿Tú sabes cuántos equipos de fútbol hay? Todos los equipos entonces que están asociados a la FIFA, entonces, ¿no? Son parte de este universo, parte de esta población. Pero como tú entenderás, no podemos hacer el estudio sobre toda la población, porque es muy costoso, demasiado laborioso, no es prudente hacer eso. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Vamos a tener que tomar una parte muy representativa de esa población en estudio para poder hacerla correctamente. Y esto es lo que se llama muestra. Las poblaciones tienen por lo general tantos elementos que hacen difícil analizar su totalidad, lo que nos obliga a seleccionar una parte representativa llamada muestra. Resumiendo, diremos que la muestra es un subconjunto de la población elegida en términos de representatividad. Entonces no puede ser tampoco cualquiera, ¿no? Sino tiene que ser una cantidad, pues, ¿no? Que represente, ¿no? Significativamente a toda la población. Y en una muestra sí se puede hacer estudios para luego, obviamente, no generalizarla a toda la población. Esa es la idea. Pero para hacer un estudio estadístico, necesitamos, ojo, algunos conceptos, algunas definiciones previas, ¿verdad? Entonces vamos a hablar ahora de la unidad de análisis o unidad estadística, unidad de estudio, unidad de información. De acuerdo a la diversidad de libros, tienen distintas connotaciones. Nos quedamos con unidad de análisis o unidad estadística. Es la entidad mayor o representativa cuyas características son objeto de estudio en una medición y se refiere al qué o quién es el objeto de interés en la investigación. Las unidades de análisis corresponden a las siguientes categorías o entidades. O sea, ¿qué es lo que queremos estudiar? A eso que queremos estudiar, a eso se le llama unidad de análisis. ¿Ok? Por ejemplo, las personas, los grupos humanos, las poblaciones completas, las unidades geográficas determinadas, los eventos o interacciones sociales como enfermedades, accidentes, infecciones, las entidades intangibles medibles. Por ejemplo, vamos a considerar, ¿no?, como una unidad de información al alumno. Usted, por ejemplo, ¿usted qué características tiene? Ah, pues tiene un sexo, ¿verdad? Tiene edad, tiene peso, tiene nacionalidad. ¿Qué otra cosa más te gustaría que estudien de ti? Ah, por ejemplo, ¿en qué distrito vives? ¿No? ¿Cuántas enamoradas o enamorados has tenido? Ah, esas son características que podemos estudiar de ti. El tornillo. El tornillo puede ser un tornillo defectuoso, su peso, su longitud, el color, de qué material está hecho, ¿no es cierto? ¿En qué me puede servir? Todas esas características, ¿no?, vienen a ser ya lo que queremos estudiar de esta unidad de análisis. Hay que precisar entonces qué cosa es dato estadístico, ¿no? Creo que ya estamos a la altura de definir qué cosa es un dato estadístico. El dato estadístico es el resultado de la observación, pero siempre debe estar asociado a una unidad estadística, a una unidad de información. Pueden ser de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo. Por ejemplo, Jorge Pérez tiene 40 años. Es una información, ¿no?, significativa que me está hablando de una persona llamada Jorge Pérez, ¿no?, y que tiene 40 años. Pero si yo dijera solo Jorge Pérez, ¿quién es Jorge Pérez? No me está diciendo nada.
¿verdad? Entonces el dato estadístico siempre es significativo. Es el detalle que debemos de cuidar. El tornillo tiene un diámetro de 12 centímetros. Ajá. Entonces el diámetro de 12 centímetros estamos hablando, pues, no de un tornillo bastante grande, ¿no? La empresa tiene un ingreso mensual de 300.000 soles. Debe ser pues una empresa que está ganando mucho dinero, ¿no? Ahora bien, si por ahí, ¿no? Yo tengo un mes que gana menos de 300.000, gana 150.000, 100.000, ya nosotros como administradores, ¿no es cierto? Como ejecutores, estamos preocupados, ¿no? Preocupados, ¿qué está pasando? Algo debe estar fallando. Entonces ahí nuestra estadística va a entrar, ¿no? a ayudarnos, ¿no? A mejorar a cualquier problema que haya, ¿no? en la empresa. Un concepto importante dentro de la estadística, y lo vamos a mencionar acá, es el estadístico o estadígrafo. El estadístico son los resultados de algún cálculo realizado con los datos observados de una variable en la muestra. Debe de ser de la muestra, no puede ser de cualquiera. Pero un cálculo, un resultado que tú hayas hecho. Ponte, hay 5 personas. Esas 5 personas tienen 5 pesos, ¿verdad? Pues calcula el promedio de esos pesos. Eso se llama estadístico o estadígrafo. Ah, quiero medir la dispersión de esos pesos. Eso es un estadístico, ¿de acuerdo? O estadígrafo. Acá tenemos como ejemplo, ¿no? La edad promedio de los alumnos. Tenemos el valor máximo de errores observados en un conjunto de expedientes. Tenemos la desviación típica de los ingresos de una empresa. Entonces, no olviden que todos los cálculos que hacemos, lo hacemos en una muestra. Y siempre que sea de una muestra, se va a llamar ¿qué cosa? Estadístico o estadígrafo. En cambio, si hacemos lo mismo, hacemos cálculos, ¿de acuerdo? Pero ya no sobre una muestra, sino lo hacemos en toda la población. En ese caso, entonces, se va a llamar parámetro. ¿De acuerdo? Se va a llamar parámetro. Son los resultados que obtenemos con cálculos en base, ¿no? a los datos de una población. Y cuantifica, obviamente, la característica de la población, ¿no? Generalmente son datos comprobados mediante registros. Algo que ya ocurrió, algo que ya pasó y algo que ya existe, algo que ya está en las revistas, que está en los libros, ¿no? Ya es un dato que se sabe. Por ejemplo, mira, la tasa de desempleo se ha mantenido en 18%. Ha tenido que pasar eso, ya lo sabemos y está registrado, ¿verdad? Entre otros tenemos, por ejemplo, la tasa de inflación, la mortalidad, la tasa de divorcios, etc. ¿Cuál ha sido la tasa de inflación el año pasado? ¿Se acuerdan ustedes? ¿4%? ¿5%? Ese dato ya no va a variar. Y ese dato sirve como referencia a toda la población. Eso es un parámetro. Un detallito pequeño que usted tiene que saber distinguir. Los estadígrafos se representan con las letras de nuestro alfabeto latino. En cambio, los parámetros se van a representar con letras griegas. ¿De acuerdo? Letras griegas. Nota importante. Debe entenderse, ¿no?, que el parámetro y el estadístico son conceptos similares. Ambos son cálculos, ¿de acuerdo? La única diferencia está que los estadísticos se calculan sobre muestras y los parámetros se calculan en toda la población o son válidas para toda la población. ¿Ok? Cosas claras para que no haya problemas. Por ejemplo, vamos a ejercitarnos un poco para salir de la tensión, a ver, teórica. Basándonos en una muestra aleatoria de 250 asalariados de una empresa agrícola, se determinó un ingreso medio de 700 soles. Si lo generalizamos a todos los asalariados de esta ciudad, se obtiene. A ver, estás pensándolo, ¿verdad? A ver, ¿qué sería? Dato, estadístico, parámetro, inferencia estadística, unidad estadística. Ah, pregúntate, ¿el cálculo en qué se hizo? A ver, ¿ya lo estás pensando? Perfecto. Ah, acá dice bien claro, una muestra aleatoria. Ah, si tú has hecho un cálculo sobre una muestra, significa de que estás hablando de quién. Estás hablando de un estadístico, ¿verdad? De un estadígrafo. Pero ojo, eso sería el ingreso medio de 700 soles.
Entonces, si yo lo dejara ahí, no hay duda, es estadístico. Pero mira cómo concluye el problema. Dice, si lo generalizamos a todos los asalariados de esta ciudad, ¿qué se obtiene? Entonces, en ese caso, lo que se va a obtener es un parámetro. ¿De acuerdo? La respuesta entonces es parámetro. ¿Por qué? Porque ya está a nivel de toda la población. Usted se pregunta entonces, o sea que un estadístico se puede convertir en parámetro. Por supuesto. Todo resultado que se obtiene en muestra, al generalizarse a una población y es válida, ya se convierte en ¿qué? En parámetro.